sencillo que Dios creo que necesita que nosotros recordemos. Ustedes pueden ver la iglesia, ¿cierto? Está engalanada, preparada para una fiesta que se celebra el día de mañana, ¿verdad? Incluso la mesa, para los que hablan inglés, ¿no? Porque yo no hablo inglés, pero habla acerca de hacer esto en memoria de mí, ¿verdad? Y es que de eso quiero que hablemos, solamente de esa parte del versículo 19 de Lucas 22, en memoria de mí. Y es que al parecer, después de la caída en pecado, parece natural para la humanidad olvidar las cosas. Y no sé a cuántos de ustedes se les olvidan las cosas, pero a mí me pasa muy seguido. Se me olvida, por ejemplo, dónde dejo las llaves. Y comienza uno a buscar aquí en la mesa, allá, acá, y no encuentra las llaves y están en el lugar menos pensado, ¿cierto? ¿Les ha pasado? ¿Se les olvidan algunas cosas? Un texto bíblico, ¿cierto? Uy, qué frustrante es cuando usted necesita mencionar un texto bíblico importante y se le olvida. Se nos olvidan a menudo las cosas y por eso el Señor viene a decirnos, recuerda. Y es que parece que el Señor toma por trabajo suyo el recordarnos de las cosas importantes, porque olvidar no es del todo malo, es bueno de determinada manera. Lo quiero ilustrar con la siguiente historia, por así decirlo, o proverbio árabe que dice que dos amigos caminaban en el desierto y en medio de su caminata, por el calor, la sed y demás, se vieron enfrascados en una discusión de un par de amigos. Llegaron al punto de la discusión en que uno abofeteó al otro con su cara, en su mejilla. El amigo ofendido del abofeteado se agachó del suelo y comenzó a escribir en la arena con su dedo: hoy mi mejor amigo me ha abofeteado en la cara. Siguieron caminando, siguieron su ruta y llegaron a un oasis. En el desierto eso era la alegría más grande. Ellos olvidaron su problema anterior y entraron al agua a bañarse, a refrescarse, y en medio de ese regocijo el amigo que había sido abofeteado comenzó a ahogarse. El otro, sin lugar a dudas, sin pensarlo por un momento, rápido corrió a otro sitio y lo sacó a la orilla. Estando ya en la orilla, a salvo los dos, el amigo a quien habían salvado y a quien habían abofeteado, sacó un cincel y comenzó a escribir en piedra: hoy mi mejor amigo me ha salvado la vida. Entonces el otro amigo curioso le dijo: ¿por qué cuando te golpeé lo escribiste en la arena? Y ahora que te he salvado, lo escribes en piedra. Y él le decía que cuando nos suceden cosas malas en la vida, debemos escribirlo en la arena, para que el viento del olvido y del perdón permita que eso no nos afecte más. Pero que cuando nos pasan cosas buenas en la vida, tenemos que escribirlo en la tabla de piedra de nuestro corazón para que nunca se nos olvide y para que seamos agradecidos. Y eso quiere Dios en nosotros. Que olvidemos las cosas malas, el pasado lo dejemos atrás, comencemos a vivir una nueva edad de vida de la manera correcta, recordando las cosas buenas que Dios tiene para nosotros, recordando sus promesas, recordando lo que Dios ha hecho por nosotros. Les tengo una selección de textos aquí para recordar que Dios nos recuerda que debemos recordar, por así decirlo, valga la redundancia. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes Éxodo 28 que dice? Acuérdate del día sábado para. Oh, qué gran verdad. ¿Por qué el Señor diría acuérdate del sábado? ¿Será que lo iban a olvidar? ¿O será que lo hemos olvidado? Mucha gente está allí afuera haciendo sus cosas, viviendo su vida como si no hubiese un mandamiento que guardar, a pesar de que el Señor dijo acuérdate. Porque aunque el mandamiento fue instituido desde el Edén, en nuestra época con tanto conocimiento, aún dentro de nuestra iglesia parece que hemos olvidado de guardar los mandamientos de Dios. Qué bonito fuera que la gente recordara ese mandamiento y hoy la iglesia cómo estaría, hermano. Llena. Tendríamos que pedir más sillas para acomodar en medio de las hileras de las bancas, porque la gente se acordara que hoy comienza el sábado, Señor. Pero lo han olvidado. Espero que nosotros lo escribamos en la tabla de piedra de nuestro corazón, que
que nunca se nos olvide que este día no es nuestro, sino que es de nuestro Señor. Otro texto más, los que quieran escribirlo lo pueden escribir, aquí en su casa lo vuelven a leer. Deuteronomio 24:22, por ejemplo, el cual dice así: acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto, le dice al pueblo de Israel. Acuérdate de dónde vienes. ¿Te acuerdas tú de dónde te sacó el Señor? Yo lo recuerdo perfectamente y no quiero volver a ese lugar. Por eso yo me mantengo firme en los consejos de Dios. Dios quiere que nos acordemos de nuestro pasado, pero para que no anhelemos regresar allá. No en vano estamos estudiando, o por casualidad, precisamente la salida del pueblo de Dios de Egipto, ¿cierto? Y hemos visto esta semana cómo después de haber presenciado tantas maravillas de Dios con el pueblo de Egipto, después de las 10 plagas, después de que Dios abre el mar rojo para que el pueblo pase por medio de ellos, y ellos en la orilla cantan alabanzas a Dios por sus misericordias y sus maravillas, 3 días después se les había olvidado. Y allí estaban renegando porque el agua era amarga. Después de que habían visto tantas cosas, ahora estaban desconfiando de Dios. Ese es el pueblo de Dios, que olvida lo bueno, que pierde la confianza rápido. Que bello sería que nosotros aprendiéramos a recordar las cosas buenas y a confiar en Dios. Pasaron otros días más y estaban renegando otra vez, ya habían olvidado lo de las aguas y estaban pidiendo carne, ¿cierto? Y recordaban lo bueno que era haber estado en Egipto, ¿cierto? Donde se sentaban con las ollas de carne y la cantidad de comida. Incluso hubiesen preferido, decían, morir allá en Egipto que estar en el desierto. Olvidaban el propósito de Dios para sus vidas. Y es preciso señalar que ese pueblo que estamos estudiando durante la lección, durante la escuela sabática, y era el pueblo que iba a entrar en la promesa de Dios, el de la Canaán terrenal. Y Dios les dice: acuérdense. Y ellos olvidaban. A este pueblo, iglesia La Odisea, Dios también nos dice: acuérdense. Y parece que lo olvidamos. Por eso, vuelvo y repito, las bancas están vacías. Por eso a veces se nos olvida en el trato con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con las personas con las que trabajamos. Se nos olvida que somos cristianos y actuamos como no deberíamos actuar. Tengo otros textos, los cuales no voy a leer, pero ustedes lo pueden anotar allí. Pueden leer Deuteronomio 32, del 1 al 7. El Señor hace una explicación muy bonita de quién es Él. Y por último dice: acuérdate de los tiempos antiguos, acuérdate de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tenemos Eclesiastés 12:1, porque usted dirá: yo soy joven, ¿y de qué me voy a acordar? ¿Y qué le dice el Señor a los jóvenes en Eclesiastés 12:1? Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Joven, tú también tienes de qué acordarte, de que Dios es el Creador y de que a Él nos debemos, y que tarde o temprano vamos a rendir cuentas de todos nuestros actos que hagamos desde nuestra juventud, sean buenos o sean malos. Acuérdate. Una última cita, Apocalipsis 3:3. Dice el Señor: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo. ¿Y qué más? Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acuérdate de lo que has recibido, de la salvación, de los mandatos del Señor, de sus promesas, para que el día de mañana no dejemos la iglesia y salgamos como si nunca hubiésemos entrado. ¿Qué debemos hacer? Acordarnos de lo que hemos recibido. Y dice que debemos arrepentirnos si hasta el momento hemos olvidado el propósito por el cual Dios nos trae aquí. Acordémonos de dónde nos trae el Señor. Acordémonos qué es lo que Dios quiere para nosotros.
¿Saben? Para entrar en tema con lo que tiene que ver con Lucas 22:19, Jesús vino a esta tierra como un bebé. Pocos lo notaron. Jesús fue dedicado en el templo con sus padres. Solo 2 personas estuvieron allí para alabarle y bendecirle, 2 ancianos. Jesús durante su vida, su ministerio, hizo muchos milagros en favor de la humanidad, pero no fue suficiente para la humanidad. Tantas historias que aún la Biblia no registra de que Jesús pudo haber hecho por la humanidad, y aún así no es suficiente. Los judíos todavía esperan al Mesías en su primera venida. Muchos allá afuera en las calles dicen ser ateos. El que Jesús, el dador de la vida, haya venido a este mundo, haya nacido entre nosotros, haya sacrificado su vida para darnos vida a nosotros, no fue suficiente para muchos, y dicen no creer. Pero lo más escandalizante de esta situación es que en la iglesia, los que hemos recibido el mensaje, los que una vez entramos en las aguas bautismales, también hemos olvidado que Dios quiere un pueblo santo. No podemos decir que somos cristianos y seguir cometiendo los errores que antes cometíamos. Si no nos damos cuenta, tenemos que recordar que el Señor tiene una misión para nosotros, y es dar testimonio de Él. En memoria de mí, ese rito que celebramos el día de mañana, lavamos nuestros pies, participamos del pan, participamos del vino, tiene un propósito, y es que nosotros recordemos que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a morir por usted y por mí, que nosotros recordemos que Él nos ofrece la salvación, que recordemos que nosotros hemos aceptado esa salvación y que vamos a caminar como quienes son salvos. Dios, nuestro Señor Jesús, dice que hagamos esto en memoria de Él, para que no se nos olvide, para que no salgamos de la iglesia, para que permanezcamos firmes hasta el fin, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas del día a día, a pesar de la enfermedad, de la muerte, de todo. Yo permanezco firme. ¿Por qué? Porque en mi mente hay algo más grande que todos esos problemas, y es que Jesús dio su vida por mí, en memoria de mí. Aparte de que yo lo recuerdo, estoy anunciando al mundo entero, a la persona que viene a la visita, que una vez Jesús dio su cuerpo, dio su sangre por mi rescate. Es necesario que nosotros hagamos memoria, que nosotros hagamos memoria de las cosas bellas que Dios ha hecho por nosotros, y no hagamos como los demás. ¿Saben? Es triste cuando uno mira un panorama general de la iglesia cristiana, y hablo de evangélicos, pentecostales, carismáticos, católicos, todas las denominaciones que siguen a Cristo. Y es que el panorama de verdad es muy, pero muy triste. Con razón, nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3:17, les dice que son pobres, desventurados, miserables, ciegos y desnudos. Y esa iglesia somos nosotros, porque teniendo tan rico o tan rica bendición, hemos seguido actuando como si esto no hubiese sido para nosotros, como si Jesús no hubiera vivido y muerto y aún resucitado para que nosotros vivamos de una manera mejor. El pueblo de Israel, que quizás hubiese durado 40 días solamente en entrar a la Canaán terrenal, tuvo que durar ¿cuántos? 40 años dando vueltas en el desierto, y los que por así decirlo pecaron contra Dios por no confiar, quedaron tendidos en el desierto. Solamente Josué y Caleb entraron de esa generación, ¿verdad? Tenemos la iglesia del tiempo del fin, la iglesia que va a entrar a la Canaán celestial. ¿Cómo estará la iglesia del Señor en ese tiempo? ¿Será que estamos murmurando también como el pueblo de Israel?
¿Será que estamos buscando adorar lo que las otras naciones adoran? ¿Estamos persiguiendo los objetivos que persigue el mundo? Quizás entrar en un mejor puesto, quizás alcanzar un rango en política o en el poder. Quizás ni siquiera nos vayamos al exterior. Quizás para este año que viene yo quiero ser el primer anciano de mi iglesia. Y si usted lo aspira a buena cosa. Está bien que lo aspire, pero tenga en cuenta que eso no es el todo. Que si usted quiere ser el primer anciano, debe ser el más humilde de todos. Eso nos enseña el rito de humildad. ¿Es así o no es así? En el rito de humildad el Señor les dice a sus apóstoles, o les enseña la humildad. Dios, el soberano, el creador de todo, el dueño, lavándole los pies a los discípulos. Unos pies polvorientos, llenos de sudor y de cuántas cosas más, no lo sé. Pero el creador estaba allí lavando los pies. Y les da la orden de que hagan esto. Y no para que laven los pies simplemente. No es el rito de mañana lo importante. Es que nosotros aprendamos que nosotros no somos superiores a nadie, ni aún a las personas que no creen en Dios. Nosotros somos hijos de Dios cuando servimos a ellos. Cuando reflejamos el carácter de Dios, esa humildad y ese amor por los otros. Pero si no hemos podido lograrlo entre nosotros aquí en la iglesia, si es difícil entre hermanos hablarnos, es que esa hermana es la más chismosa y eso, ¿cierto? Y tenemos ese rencor. ¿Cómo vamos a reflejar ese espíritu allí afuera? Quiero que comencemos a ver el rito que vamos a celebrar mañana y lo celebremos con el corazón. La indignidad de la cual habla el apóstol Pablo no es porque usted es un pecador, porque si no, Judas no hubiese podido tomar esa cena con el Señor Jesucristo. ¿Quién más indigno que Judas para haber tomado la cena con el Señor Jesucristo? Quien lo entregó. Pero aún así Jesús no se lo negó y Jesús sabía lo que Judas iba a hacer. Si usted se siente pecador esta noche, no tiene por qué dejar de hacer el rito de humildad y tomar el pan y el vino el día de mañana. No había nadie más indigno que Judas, repito. Proceda, tome el pan y el vino el día de mañana, realice el rito de humildad. Pero no porque sí, entendiendo que lo que el Señor necesita en su vida es un cambio. ¿Necesitamos humildad en nuestra iglesia? La necesitamos. ¿Necesitamos recordar que Jesús dio su vida por nosotros? Lo necesitamos. Si nosotros tuviésemos eso presente todo el tiempo, no diríamos algunas cosas que a veces decimos en público. No veríamos algunas cosas que vemos en redes sociales, que sabemos que no está bien, pero que las seguimos viendo. Y podríamos quedarnos aquí toda la noche. Pero esto lo digo para que lo escribamos en la arena y el viento del olvido se lo lleve. Quiero que quede en sus mentes el mensaje de que Dios te ha amado a ti. No es al hermano fulano, no es al anciano, no es al pastor. A ti, a mí nos ha amado de tal manera que dio su vida para salvarnos. Es impensable que nos vayamos a perder cuando Jesús lo hizo todo para salvarnos. ¿Por qué nosotros no poner nuestro granito de arena y querer ser salvos? ¿Será suficiente esta noche que recordemos lo que debemos hacer para que mañana vengamos con un corazón dispuesto, para que nos acercamos a ese hermano, a esa hermana a la cual hemos ofendido y pidamos un perdón? Para que nuestro propósito, no solamente por la cena del Señor del día de mañana, sino de aquí en adelante como cristianos que van a entrar en la Canaán celestial, sea parecerme más a ese Dios que dio su vida por mí. Dios permita que así sea su propósito. Que usted recuerde que Jesús quiere habitar en ti. Que Dios quiere una mejor persona, que Dios quiere una iglesia mejor para dar testimonio al mundo de que Él viene y viene por mí. Dios permita que mañana tomemos el pan y el vino sea para transformar vidas.
que sea para dirigir nuestros caminos, nuestros pensamientos, y de esta manera podamos llegar a la Canaán celestial. Pido el favor de que los cantantes se acerquen aquí para que me acompañen a cantar el himno 162 y luego de ello tendremos la oración. Vamos a ponernos en pie. Himno